Hoy te voy a mostrar 5 señales claras de deshidratación en perros y gatos. Y lo más importante, cómo puedes prevenirla fácilmente en casa. Número 1. Si le miras las encías y notas que están secas o pegajosas. En una mascota sana, las encías deben estar húmedas, suaves y ligeramente brillantes. Esto se debe a que el cuerpo mantiene una buena hidratación en los tejidos. Cuando falta agua, esa humedad disminuye, y es ahí donde puedes notar ese cambio. Es una de las formas más rápidas de tener una referencia en casa, aunque siempre debe tomarse como una señal orientativa. Número 2. La pérdida de elasticidad en la piel. Puedes hacer una prueba muy sencilla levantando suavemente la piel en la zona del cuello o la espalda y soltándola. Si vuelve rápidamente a su lugar, en principio todo está bien. Pero si tarda en regresar, puede ser un indicio de deshidratación. Esto ocurre porque la piel pierde su capacidad de retener agua y elasticidad. Eso sí, hazlo siempre con suavidad y sin forzar. Y recuerda que en animales mayores esta prueba puede no ser tan precisa. Número 3. Menos energía o cambios en su comportamiento. Si notas que tu mascota está más apagada, con menos ganas de jugar o más dormida de lo habitual, podría estar indicando que algo no está bien. Cuando el cuerpo no tiene suficiente agua, empieza a ahorrar energía, y eso se refleja en su actitud. En perros puede verse como menos interés en salir o jugar, y en gatos como más tiempo escondidos o inactivos. Número 4. Ojos que se ven menos brillantes o ligeramente hundidos. Este ya es un signo que merece más atención, porque suele aparecer cuando la deshidratación está más avanzada. Los ojos pierden parte de su hidratación natural, lo que cambia su apariencia. Si notas esto junto con otras señales, es importante actuar. Número 5. Cambios en su consumo de agua o comida. Si tu mascota está bebiendo menos de lo habitual, o incluso comiendo menos, es una señal a la que debes prestar atención. En el caso de los gatos, esto puede ser más difícil de notar, porque muchas veces ya beben poca agua de por sí. Por eso es importante observar su rutina y detectar cualquier cambio. Ahora bien, más allá de detectar las señales, lo más importante es prevenir. Asegúrate de que tu mascota siempre tenga agua fresca y limpia disponible. Cambiar el agua al menos una vez al día hace una gran diferencia, porque muchos animales rechazan el agua que no está en buen estado. También es buena idea colocar varios puntos de agua en casa, especialmente si tienes más de una mascota o si el espacio es grande. En el caso de los perros, recuerda llevar agua cuando salgas a pasear, sobre todo en días calurosos, ya que pierden líquidos fácilmente a través del jadeo. En los gatos hay un detalle importante. Muchos prefieren el agua en movimiento antes que el agua estancada. Esto está relacionado con su instinto, ya que en la naturaleza el agua en movimiento suele ser más segura. Por eso, algunos dueños notan que sus gatos comienzan a beber más cuando utilizan fuentes de agua. También existen bebederos automáticos y botellas portátiles que pueden ayudarte a mantener una hidratación adecuada, especialmente si pasas tiempo fuera de casa con tu mascota. Es importante entender que estos productos no son una solución mágica, pero sí pueden ser una herramienta útil para fomentar un mejor hábito de hidratación, sobre todo en mascotas que beben poco. Si notas una sola señal leve, puedes observar y asegurarte de que tu mascota esté bebiendo suficiente agua. Pero si aparecen varias señales al mismo tiempo, o si ves que empeoran, lo más recomendable es consultar con un veterinario. La deshidratación puede avanzar rápido si no se atiende, pero también es un problema que se puede prevenir fácilmente con buenos hábitos. Cuidar la hidratación de tu mascota es una de las formas más simples y efectivas de proteger su salud. Pequeños cambios en su rutina pueden marcar una gran diferencia en su bienestar. Si quieres seguir aprendiendo a cuidar mejor a tu perro o gato con información clara y confiable, puedes suscribirte, porque aquí la idea es ayudarte a prevenir problemas antes de que aparezcan. Este vídeo es únicamente informativo y está pensado para ayudarte a conocer mejor a tu mascota y prevenir posibles problemas. No reemplaza la evaluación de un profesional. Si notas alguna de estas señales de forma persistente o tienes dudas sobre la salud de tu mascota, lo más recomendable es consultar con un veterinario. Actuar a tiempo siempre puede marcar la diferencia en su bienestar.